Bueno, buenos días. Disculpen la demora. Vamos a empezar la sesión de hoy. Es sobre las novedades en las últimas guías de resucitación de RCP, perdón, del 2021. Están a cargo del doctor Youssef Basseli. Muchas gracias, Peter, por la presentación. Disculpad el retraso. Bueno, yo soy Youssef, soy médico de urgencias. Como background puedo decir que trabajo aquí en el servicio de urgencias y también trabajo en el sistema de emergencias médicas, en el que ahora tengo media jornada dedicada al área de investigación y desarrollo de la Casa del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, en la que me dedico al desarrollo de registros de parada cardíaca y de muerte súbita. Bueno, os voy a hablar de las novedades de las guías y estos son los principales temas que voy a tratar. Introduciremos las guías primero, diremos 4 mensajes claves, hablaremos de las compresiones torácicas, de alguna novedad en la vía aérea, de la monitorización hemodinámica, de las drogas, sobre todo adrenalina y antiarrítmicos, diremos algo sobre la ecografía, sobre los cuidados por resucitación y sobre el pronóstico. Me he intentado centrar sobre todo en aquellos aspectos que os pueden ser más útiles, recordarlos, porque bueno, casi todos tenéis presente todos estos aspectos de las nuevas guías. Como introducción, en el 2005, bueno, pues no se buscaba el punto de compresión al iniciar las compresiones torácicas. Se recomendó ventilar durante 1 segundo, antes se recomendaban 2 segundos. Se pasa de 15-2 a 32 y tan solo una desfibrilación por ciclo. En el 2010 empieza la nueva era de las guías de la RCP, en la que sobre todo se realiza énfasis en la RCP de calidad, recomendando no realizar pausas y dejando que el tórax se descomprima del todo en la fase de descompresión. Se insiste en no hiperventilar y es cuando se aumenta la profundidad de compresión recomendada, diciendo que, bueno, que se recomienda una profundidad de más de 5 centímetros de profundidad, pero sin un límite superior. Se introducen las escalas de alerta, las Early Warning Scales, y se empieza a cuestionar la adrenalina después de la tercera desfibrilación. Es el fin de la atropina en el 2010. En el 2015 se acota la profundidad de compresión torácica entre 5 y 6 centímetros. Las guías del 2020 se dedican al COVID y las guías del 2021 son las que tenemos ahora, que llegan con un poco de retraso. Es conveniente recordar la terminología que se utiliza desde el 2015 para redactar estas guías, que es acorde a las guías GRADE, que es cómo se elaboran estas guías. Para elaborar las guías, siguiendo estas recomendaciones, se utilizan o se ordenan los estudios en varios niveles de evidencia, asignándoles un grado. El grado alto de evidencia sería el reservado para los estudios randomizados y el resto de grados de evidencia, pues el moderado, el bajo y el muy bajo, como grados de evidencia, se reservan para los estudios observacionales que, dependiendo del diseño que tengan, si tienen una corte control y cómo está diseñada esa corte control, si es un pre-post, si es un diseño cruzado, o si se trata de muestras de modelos de animales, pues la evidencia varía, ¿no? De moderada a muy baja. Es importante conocer eso porque lo que hacen las guías es realizar recomendaciones fuertes cuando hay un alto nivel de evidencia. Entonces, las guías, cuando se redactan, pues hablan de recomendar. Cuando se dice recomienda, eso lo que traduce es que las guías están sustentadas en un alto nivel de evidencia. Cuando las guías leemos suggest, es que la recomendación es débil. Entonces, el nivel de evidencia pues es bajo o muy bajo en estos casos. Cuando las guías leemos consider, pues allí pues no hay nivel de evidencia y lo que se hace es un consenso de expertos, pues que lo que hacen es una recomendación en base a su expertise, digamos. Entonces, en esos casos, cuando el nivel de evidencia es bajo, pues en la redacción podemos leer consider, ¿no? Esto puede ser, en unos casos puede ser, o al menos no es muy intuitivo, porque a veces las guías dices, se recomienda que es posible considerar. Bueno, pues cuando leemos se recomienda que es posible considerar, pues muy probablemente es que el nivel de evidencia es bajo, ¿no? A veces tenemos que ir a los estudios en los que se ha basado, pues para realmente asegurarnos, porque a veces
el redactado no es todo lo consistente que quisiéramos, ¿no? La cuestión es que hay cinco mensajes clave. El primero y el más importante es que se insiste de nuevo, como desde el 2010, en que las compresiones tienen que ser de alta calidad y para ello tienen que tener las mínimas pausas posibles. Se insiste en la desfibrilación precoz y en el tratamiento reversible de las causas. Esto es como la primera prioridad. El segundo mensaje clave sería el que se basa en los signos premonitorios, se basa en aquellos signos y en aquellas escalas que nos pueden alertar sobre que un paciente se está deteriorando de forma rápidamente, sobre todo basadas en la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. El tercer mensaje clave, este es nuevo y viene reservado para recomendar que solo se realice un intento de intubación endotraqueal aquellos equipos o aquellos rescatadores que tienen una alta tasa de éxito. Y ellos definen de forma aleatoria alta tasa de éxito como aquellos rescatadores que en el 95% de las ocasiones, tras el segundo intento, realizan una intubación exitosa. Es una recomendación del todo arbitraria. De hecho, cuando redactaban las guías, preguntaron de forma pública, ¿qué os parece que pongamos esto de forma arbitraria, ¿no? Entonces, pues como fue como por consenso que todos dijeron que, o al menos los que participaron, estaban de acuerdo en que fuera redactado así. El cuarto mensaje clave es aquel que viene a insistir sobre que la adrenalina debe de utilizarse de forma precoz, sobre todo en aquellos ritmos que no son desfibrilables. En los ritmos desfibrilables, bueno, pues ya veremos que la cosa no está tan clara. Y el quinto mensaje clave, pues introducen la RCP asistida con ECMO, en algunos casos seleccionados, pero lo que dicen aquí queda muy claro que se puede considerar la RCP asistida por ECMO, sobre todo después de los resultados de la REST Trial, realizado en Washington, en el que sí que con muy pocos pacientes se obtienen resultados muy positivos, pero esto no se ha visto al menos refrendado o apoyado por otras series como la de París, como la de Praga, como la de Melbourne, que no tienen resultados tan prometedores. Pues no ha cambiado gran cosa, el algoritmo sigue siendo esencialmente el mismo. Tenemos nuestros dos brazos y esto pues se mantiene prácticamente inalterado desde el 2010. A mí una de las cosas que más me gusta mirar cuando llegan las nuevas guías pues es el bajo, ¿no? A ver si hay algún cambio en el pie de las tablas, ¿no? Entonces, pues aquí tampoco es que hayan grandes cambios, hay pequeños cambios. De hecho, dicen en dos ocasiones que hay que identificar y tratar las causas reversibles y lo ponen en dos apartados distintos. Y, bueno, las causas identificables y tratables, pues las podéis identificar muy bien aquí en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que son la hipoxia, la hipovolemia, alteraciones hidroelectrolíticas, la hipo, la hipertermia, la trombosis coronaria y pulmonar. Bueno, pues sobre todo se puede tratar la pulmonar, la coronaria, como ya veremos, pues no la podemos tratar de momento. El neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, las toxinas. Entonces, claro, pues vuelven a insistir en que se debe considerar el uso de los ultrasonidos, pues, de la eco para identificar las causas reversibles. Bueno, en este apartado está aquí, bueno, sobre todo inalterado desde el 2015 también. Entonces, habla que hay que considerar una angiografía, un tratamiento cardíaco percutáneo, una intervención cardíaca de tratamiento percutáneo, en algunos casos, sobre todo para tratar aquellos casos en los que se sospecha una trombosis coronaria. Pero eso solo es cierto para aquellos pacientes que presentan una parada cardíaca en el entorno de la mesa de hemodinámica. Solo hay una serie que va a favor de esa, que es la serie de Wagner, que es un investigador danés, es una serie de 2013, 2014, creo recordar, y él inspiró a muchos grupos a realizar estudios en los que seleccionaban una serie de pacientes con fibrilación ventricular presenciada, sobre todo, con sospecha de causa cardíaca, a ser trasladados a la mesa hemodinámica directamente desde la fase prehospitalaria. Nosotros aquí en Tarragona tuvimos un estudio similar en el que incluimos 20 pacientes, pero ninguno de ellos tuvo
tuvo un resultado favorable, ¿no? Tan solo tuvimos un paciente que presentó retorno de circulación espontánea, pero el resto no presentó resultados favorables. Así como en series suecas y en otras series húngaras también, pues los resultados fueron exactamente en la misma línea, ¿no? Por lo tanto, de momento se puede considerar, pero se puede considerar sobre todo en el entorno de la mesa hemodinámica si un paciente llega y justo al llegar pues presenta una parada cardíaca o durante el procedimiento, es cuando se puede intentar la intervención cardíaca percutánea con las maniobras de RCP ongoing, en este caso sería con el compresor torácico Lucas, que es el que tenemos aquí en el medio. La segunda consideración de este apartado viene a decir que se debe considerar las compresiones mecánicas para facilitar el transfer y el tratamiento de los pacientes. Bueno, pues sobre todo en este entorno, porque las guías lo que vienen a decir, como las guías anteriores, es que no hay suficiente evidencia pues, para recomendar el uso sistemático de las compresiones torácicas en el tratamiento de la parada cardíaca. Excepto cuando no se puede garantizar la calidad de las compresiones torácicas. Entonces, en ese caso, como en el caso en los que se realiza un transfer o se realiza un tratamiento más largo, pues como cuando se sospecha un tromboembolismo pulmonar en la que se alargan las maniobras durante como mínimo 1 hora, pues en esos casos sí se puede recomendar las compresiones mecánicas. Incluye también considerar la reanimación extracorpórea. Bueno, pues parece que las series y los resultados van en esa dirección. Lo que pasa es que va a costar mucho pues poner de acuerdo, y eso va a depender del entorno, de la epidemiología de cada sitio y de los protocolos de cada lugar, qué pacientes se pueden beneficiar más y cuáles menos, ¿no? Sobre todo el punto más controvertido en este caso es cuándo iniciar el transporte de esos pacientes. Porque la definición de fibrilación ventricular refractaria es relativamente reciente, solo tiene 2 o 3 años, y esa se define como aquellas fibrilaciones que no responden a 3 desfibrilaciones. Pero la supervivencia entre la tercera y la quinta desfibrilación, pues todavía no hay muchísima diferencia entre la tercera y la quinta, sobre todo la supervivencia baja a partir de la quinta desfibrilación. Entonces, pues va a depender un poco de los resultados que se obtengan en grandes series, en grandes trials que están por llegar. Se añade una parte nueva aquí, en este bajo del algoritmo, que está dedicado a los cuidados por resucitación. Y aquí se insiste en un abordaje clásico BCDE, en mantener saturaciones entre 94 y 98. Yo creo que esto es clave desde la fase prehospitalaria, sobre todo pues, para evitar la hiperoxemia, ¿no? El aumento de oxígeno. Bueno, como ya sabéis, el oxígeno o la fase de reperfusión temprana en un infarto de miocardio es el responsable de más de la mitad del tamaño del infarto cardíaco. Pues en estos casos el daño por perfusión pues, produce el mismo daño pero en el cerebro. Pues, por lo tanto, es muy importante limitar pues, el oxígeno, pues como hacemos en el infarto, ¿no? Pues que ya no se recomienda las gafas nasales, ¿no? A no ser que la saturación baje por debajo del 93%, pues en este caso lo mismo. Ya tenemos que titular desde una fase muy temprana, muy rápido, la saturación de oxígeno entre 94 y 98. Se recomienda, pues claro, pues con la intención de identificar lo antes posible la causa de la parada cardíaca, pues realizar un electrocardiograma y realizar un manejo de control de temperatura. Bueno, respecto a las compresiones torácicas, bueno, este es un estudio relativamente antiguo, pero que me gusta mucho porque compara las compresiones torácicas realizadas en el centro del pecho con un punto de compresión alternativo que está localizado en el tercio inferior del esternón. Entonces, que encuentran que cuando se utiliza el punto de compresión en el tercio inferior del esternón, pues obtienen durante la reanimación pues mayores picos de tensión arterial y una mayor entail de CO2, que refleja el gasto cardíaco e incluso en algunos casos, en este no, pero en algunos estudios, la perfusión coronaria. Bueno, pues no han cambiado las recomendaciones, pero hay un ligero matiz respecto a las compresiones torácicas. En el 2015 se recomendaba realizar las compresiones torácicas en el centro del tórax y se recomendaba que cuando enseñabas a realizar las compresiones, el instructor colocara sus manos en la mitad inferior del esternón. Pues en este caso lo que dicen las guías es realizar las compresiones en la mitad inferior del esternón, en vez de en el centro del tórax, como se decía en el 2015. Es un pequeño matiz, pero vamos avanzando poco a poco, ¿no?
Bueno, esto es una foto de una autopsia que realizamos en el estudio RECAPTA, en el que, bueno, medimos varias cosas, sobre todo la profundidad del punto de compresión en la mitad inferior. El punto negro superior es la escotadura externa y el punto negro inferior es la base del apéndice chifoides. El punto rojo que veis entre las mamilas, pues es el centro del tórax, digamos, que está en la línea intermamilar. Y un estudio de unos coreanos que son muy activos en este campo, pues lo que hicieron fue medir la profundidad de compresión utilizando diferentes abordajes con mano derecha o mano izquierda. Y este estudio pues me gusta mucho porque lo que viene a decir es que si nosotros abordamos desde la derecha al paciente y utilizamos la mano izquierda, entonces hay que tener en cuenta que en la mano el punto que realiza la fuerza de compresión es un punto que tiene el diámetro pues, de la punta del dedo índice, es decir, pues 1 centímetro cuadrado. Entonces está en dirección a la región hipotenar, ¿no? Está justo en este punto de aquí. Entonces, si colocamos la mano izquierda en el centro del tórax, pues este punto de máxima compresión se sitúa pues, cerca del centro del tórax. Pero si somos diestros y abordamos el paciente desde la derecha, pues ese punto de máxima compresión se sitúa en el tercio inferior del esternón. Entonces, bueno, pues tener en cuenta esto porque son pequeños trucos que facilitan las compresiones torácicas y sobre todo pues en el entorno de la unidad de cuidados intensivos, que a veces da igual, ¿no? Si accedemos entre la derecha o la izquierda, pues si la enfermera que se encarga de poner drogas se pone a la izquierda, pues que sepamos que la rueda de los rescatadores que van a realizar compresiones torácicas será más sencilla porque les costará menos alcanzar una profundidad de compresión adecuada. Sí son diestros. Entonces, claro, por suerte la población, ¿no? Pues casi todos somos diestros, pero tener en cuenta eso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los rescatadores que más nos gustan a nosotros, los que no utilizamos mucho las compresiones torácicas, pues son los que son más atléticos, ¿no? Los que tienen un índice de masa corporal entre 20 y 25, los que son altos, ¿no? Que son delgados, esos son los que tienen una palanca más favorable y que además pues, realizan mejor la descompresión torácica. Entonces, nosotros lo que hacemos mucho en la fase prehospitalaria es si hay bomberos por allí que son muy, muy obedientes, pues los ponemos a los bomberos porque lo hacen fantástico. Los ponemos a 2 bomberos a trabajar en eso, se cansan poco, ¿no? Y entonces, pues claro, intentamos garantizar la máxima calidad de las compresiones en este caso. Bueno, pues he introducido esta slide porque hay resultados pues eso, controvertidos, al menos no esperados, en cuanto al éxito de la intubación cuando se asiste por videolaringoscopia. Bueno, la cuestión es que, pese a que hay un trial que va en contra, las guías no se mojan mucho, yo creo que hacen bien, porque dejan a cada centro pues, la realización de un protocolo en el que incluya la videolaringoscopia pues, para realizar la intubación endotraqueal. La cuestión es que justo en el highlight del 2021 ya hay evidencias a favor del éxito con el tratamiento con videolaringoscopia, es decir, que podría ser, pues eso, según el protocolo de cada centro, pues una aproximación acorde a las guías. 2 palabras acerca de la prisión cricoidea, pues no se recomienda. No se recomienda, puede empeorar la ventilación, la laringoscopia, la inserción del tubo o del dispositivo supraglótico. Bueno, ya no hay dudas acerca de cuál es el gold estándar de la comprobación del tubo endotraqueal, es la colocación del capnógrafo justo después de la intubación. Y es que tenemos que observar después de la intubación 6 ondas de capnografía que no disminuyan durante el tiempo. Si obtenemos esas ondas pues, con una forma regular, no como en el caso de aquí, si las obtenemos y no disminuyen, si son 6, pues podemos decir que el tubo está correctamente colocado. Siempre en los cursos, bueno, pues nos preguntan acerca de las paradas cardíacas presenciadas en un paciente conectado a un monitor desfibrilador. Eso significa, es un paciente que no es que tenga el desfibrilador al lado, ¿no? Es decir, o cerca, o en el pasillo. Es un paciente que tiene los parches conectados, ¿no? Bueno, pues porque pese a que no hay evidencia al respecto, las guías recomiendan pues, que realizar un abordaje de 3 desfibrilaciones seguidas pues, se podría contemplar, ¿no? Entonces, lo que contemplan es que si en ese paciente que tenemos conectado, si la parada cardíaca es presenciada, pues nosotros podemos hacer 3 desfibrilaciones seguidas y si esta tercera no tiene éxito, pues iniciar la RCP, pero teniendo en cuenta
que en ese primer ciclo de RCP es cuando se indica la amiodarona, ¿no? Que es esa FV que tenéis aquí. Justo después del tercer chispazo se pondría la amiodarona. Luego, si sigue con fibrilación ventricular, se realiza una nueva descarga, un nuevo ciclo, y no es hasta la quinta desfibrilación, en este caso, que se pondría la amiodarona, y la amiodarona a 150 miligramos y una dosis de 1 miligramo de adrenalina. Pero bueno, esto yo la verdad es que no lo he hecho nunca, yo siempre hago las compresiones. Es decir, yo no sé si tenéis experiencia exitosa en esta. Bueno, esto es como los protocolos antiguos, ¿no? De antes del 2005, ¿no? En los que se recomendaban 3 desfibrilaciones seguidas, ¿no? La verdad es que yo me siento un poco incómodo hacerlo así, porque si una desfibrilación no tiene éxito y es presenciada, al menos hay que cambiar algo, ¿no? Al menos aumentar la descarga o comprobar los parches que estén bien colocados, ¿no? Entonces, pues a lo mejor pues convendría, pues eso. Yo lo que tendría tendencia a hacer es a iniciar compresiones un ciclo de 2 minutos y comprobar si los parches están bien comprobados, si están bien puestos o si se puede mejorar algo. Bueno. Bueno, pues me gustaría explicaros un caso sobre monitorización hemodinámica, un caso que tuvimos en una parada cardíaca extrahospitalaria, porque puede ilustrar el uso de la capnografía durante la reanimación cardiopulmonar. Bueno, la capnografía no solo monitoriza el gasto cardíaco, sino que, y eso es muy importante, monitoriza también la frecuencia respiratoria. Entonces nos puede dar una visión muy rápida si nosotros estamos hiperventilando o no un paciente. La frecuencia respiratoria recomendada es 10. Es decir, si el capnograma nos está diciendo que estamos ventilando a 14, pues ¿qué pasa? Pues estamos hiperventilando al paciente, tenemos que bajarlo. Bueno, pues aquí podemos ver varias cosas. En el registro superior, este es el primer registro que obtuvimos en un paciente de 60 años que presentó una parada cardíaca presenciada en su vehículo. Entonces, bueno, pues él por suerte no era el conductor, era el copiloto, pues presentó esa parada cardíaca. Entonces el copiloto lo sacó en la T11, lo sacó del coche y entonces inició compresiones torácicas hasta que llegó el equipo de reanimación, que en este caso éramos nosotros. Entonces, cuando colocamos el tubo endotraqueal tenía una entail de CO2 de 27, ese fue su entail de CO2 inicial. Y entonces esta era la onda de fibrilación ventricular que tenía, pues eso, como veis, una amplitud no mayor de un milivoltio. 1 centímetro es 1 milivoltio, es decir, que si 5 milímetros serían 0,5 milivoltios. Entonces, lo que se puede hacer y lo que está más, y esto va a ser el futuro, no sé si en las próximas guías, pero muy probablemente, cuando tengamos los resultados del AMSA Trial, es posible que nosotros podamos guiar el momento de desfibrilación óptimo para obtener éxito en relación a varios outcomes. Uno de ellos podría ser el NTL de CO2 y otro la amplitud espectral de área de la fibrilación ventricular. Y esta se mide pues, realizando una transformada de Fournier. La onda de fibrilación ventricular tiene múltiples ondas en su interior, pues aplicando un filtro para cortar los artefactos se obtiene un área, que es el área espectral de la onda de fibrilación ventricular, que cuando es mayor de 17 milivoltios, pues predice una desfibrilación con éxito con un valor predictivo del 60% y una especificidad del 92%. La cuestión es que nuestra primera onda de fibrilación ventricular tenía un entail de CO2 de 27 y un AMSA de 5. Y bueno, este paciente recibió 12 intentos de desfibrilación y el último intento de desfibrilación, que pues tenía un entail de CO2 de 48 y una amplitud espectral de área de 22. Y ese fue el que finalmente tuvo éxito para revertir la arritmia maligna. Esta fue la secuencia del entail de CO2, que es la curva azul, y del AMSA, que es la curva roja, durante los 40 minutos que realizamos la reanimación cardiopulmonar de este paciente. La cuestión es que en todo momento se mantuvo en fibrilación ventricular, en este caso refractaria, y si os fijáis en los 3 primeros puntos, ¿no? Hasta el minuto 5 más o menos, pues tanto el entail de CO2 como el AMSA pues aumentaban, ¿no? Eso es algo que nos hacía sentir particularmente optimistas. Pero en el minuto 7 más o menos cambiamos el reanimador y ese reanimador pues no hacía las compresiones pues con la calidad, al menos con la calidad previa. Por lo tanto, tanto el entail de CO2 como el AMSA disminuyeron. Por lo que en el minuto 15 lo que hicimos fue iniciar las compresiones torácicas mecánicas
Y entonces, pues empezaron a aumentar tanto el NTI del DCO2 como el AMSA. Y en este aumento, pues como aumentaron los dos, pues finalmente pues tuvimos una desfibrilación con éxito en el minuto 28. Desgraciadamente el paciente volvió a caer en desfibrilación ventricular en el minuto 32. Por suerte, las compresiones torácicas pues consiguieron aumentar el NTI del CO2 y el AMSA hasta el minuto 38, en el que se obtuvieron pues el AMSA y el NTI del CO2 que antes os he enseñado, ¿no? Entonces, esa desfibrilación tuvo éxito, ¿no? El paciente tuvo una miocardiopatía, tuvo una fibrilación ventricular secundaria, una miocardiopatía dilatada y fue dado de alta con focalidades neurológicas, es decir, con cierto CPC-3 en este caso. Bueno, pues medidas ante una fibrilación ventricular refractaria, que es algo que nos podemos encontrar aquí, pues es optimizar la calidad de las compresiones torácicas, comprobar la posición de los parches de desfibrilación, aplicar energías de desfibrilación máximas, considerar cambiar la posición a antero-posterior, si estamos utilizando una apical y paraesternal, pues cambiar a antero-posterior, eso lo podríamos hacer desde la segunda, incluso la tercera intento de desfibrilación, y realizar una precarga de las desfibrilaciones. Ahora os enseñaré cómo se hace eso, y buscar y tratar las causas. Para realizar una precarga de desfibrilación es muy sencillo, simplemente cargar el desfibrilador antes de comprobar el ritmo. Entonces, pues cuando comprobemos el ritmo y veamos que está en fibrilación ventricular, no hace falta que reiniciemos las compresiones mientras se carga el desfibrilador, sino que podemos directamente pues descargar el desfibrilador porque ya lo tenemos cargado previamente, ¿no? Y eso pues nos acorta la pausa. Acerca de la adrenalina, bueno, pues mejora la supervivencia al ingreso hospitalario y a los 3 meses, no mejora la supervivencia con buen pronóstico neurológico y tiene un mayor efecto en pacientes con ritmos no desfibrilables y cuanto antes mejor. Ya tenemos el PACA-Trial, el Paramedics, ya tenemos cada vez más evidencias sobre esto. Entonces, en este New England, lo que, pese a que encontraron mejoras en la supervivencia de los pacientes a los 30 días, pues el porcentaje de pacientes con discapacidad neurológica pues fue mayor. Y eso, muy probablemente, ¿por qué se produce? Pues porque la adrenalina lo que produce es una vasoconstricción periférica. Entonces, pues bueno, se produce un empeoramiento del flujo en los órganos periféricos, pues lo que hace, pues en este caso, pues que el cerebro sufra más. Bueno, queda clara, hay mayor probabilidad de retorno de circulación espontánea a menor tiempo hasta la administración de adrenalina, sobre todo en los ritmos no desfibrilables. En la gráfica de la derecha vemos cómo se separan claramente las curvas respecto a la probabilidad de retorno de circulación espontánea. Respecto a las drogas amiodarona y lidocaína, pues mejoran la supervivencia al ingreso hospitalario, ambas igual. No mejoran la supervivencia con buen estado neurológico y otros antiarrítmicos no han demostrado pues, ser mejores que la amiodarona y la lidocaína. Bueno, pues si hay algún nostálgico sobre el uso de la lidocaína, bueno, pues acaba de salir un estudio ahora en el que se presentan datos a favor de la amiodarona y en contra de la lidocaína. Pues por lo tanto es posible que la amiodarona en el próximo revisión sistemática y metaanálisis vuelva a adelantar la lidocaína y volvamos a las recomendaciones del 2015. Respecto a la ecografía, bueno, pues es útil para tratar las causas tratables, ¿no? Sobre todo pensando en las 4H y en las 4Ts. Aquí en la UCI pues veremos sobre todo pues neumotorax, tensión y taponamientos cardíacos, que es algo en lo que hay que pensar y es relativamente fácil diagnosticarlo con la eco. ¿Cuál es aquí? El contra son las pausas en la eco. Entonces, para eso sí hay que tener muy en cuenta que ya hay 2 estudios que dicen que si se realiza una ecografía durante la reanimación cardiopulmonar, pues se aumentan las pausas, ¿no? Pues ya podéis ver la media de las pausas con eco 21 segundos, sin eco 13 segundos, con 17 y sin 11 en 2 estudios seguidos. Bueno, aquí hay que ser muy... Si se hace eco, hay alguien del equipo que tiene que estar contando en voz alta 1, 2, y si se llega a 10, pues independientemente de si se ha obtenido un resultado o no, pues se debe interrumpir la ecografía y reiniciar el ciclo. Bueno, pues no es tan fiable para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar intraparada pues como se pensaba, porque la dilatación del ventrículo derecho se observa en múltiples causas de parada cardíaca. Bueno, es verdad que hay una mayor dilatación del tromboembolismo pulmonar, pero es insuficiente o al menos requiere un ojo muy experto pues, para diferenciarla de otras causas de dilatación del ventrículo derecho durante la parada cardíaca. Ten en cuenta que todo se dilata durante la parada cardíaca, el derecho, el izquierdo. Al cabo de 5 minutos ya está todo dilatado. Y la visualización de
de un trombo intracardíaco, pues si es al principio de la reanimación puede ser sugestivo de tromboembolismo pulmonar, pero si ya lleva 20 o 25 minutos de reanimación, pues un trombo intracardíaco es algo que ocurre entre el 20 y el 25% de los casos cuando la reanimación pues ya empieza a ser fútil. Respecto a los cuidados por resucitación, bueno, pues sobre todo hablar de los targets, ¿no? Del target entre 75 y 100 milímetros de mercurio de PO2, normocapnia y uso de una ventilación protectora entre 6 y 8 mililitros kilo, uso de cristaloides para reponer la hipovolemia. Siempre hay una hipovolemia relativa después de una parada cardíaca porque se pasa líquido al tercer espacio. Y el target, ¿no? El target es de 65 milímetros de mercurio de tensión arterial media y un flujo urinario de 0,5 mililitros kilo. Dos palabras acerca de la angiografía tras la elevación del ST. Este es un estudio que se publicó en el New England y que es muy ilustrativo. En ese se randomizaron dos grupos. En un grupo se randomizó a recibir una intervención inmediata. Esos pacientes sin elevación del ST fueron randomizados a realizarse inmediatamente una intervención cardíaca percutánea o a recibir un tratamiento retrasado y selectivo. ¿Qué significa retrasado y selectivo? Significa que en los casos en los que se descartaba una causa cardíaca, perdón, en los casos en los que se descartaba una causa no cardíaca, se realizaba una ICP, una angiografía, más allá de las 24 horas. A no ser que la troponina aumentara más del 70, se multiplicara por 70 el valor basal, lo que serían nuestras tropos de 1000. Si se obtienen unas tropos de 1000, particularmente elevadas, entonces se intentó realizar la angiografía durante las primeras 24 horas. Es por eso que se llama selectiva y retrasada. Retrasada porque es más allá de las 24 horas, una vez descartadas las causas no cardíacas, y selectiva porque rescata a esos pacientes con elevación de troponinas que sí se pueden beneficiar de una angiografía. Bueno, entonces, ¿qué obtuvieron? Pues que el 95% de los pacientes en el brazo de angiografía inmediata recibieron, pues eso, se les realizó una angiografía y tan solo en el 62% de los pacientes en el brazo de la angiografía selectiva o retrasada. Bueno, obtuvieron una lesión culpable en el 38% de los casos y en el 43% de los casos una arteria culprit y la supervivencia pues fue muy similar en los dos grupos, con una ligera tendencia a la angiografía retrasada o selectiva, dando así pues más razones todavía pues para no realizar de forma inmediata pues una angiografía a aquellos pacientes que no tienen una elevación del ST en el electrocardiograma. Han salido estudios nuevos en los que se recomienda realizar el electrocardiograma no en la fase inmediata por resucitación, sino esperar al menos 15 minutos, porque en los primeros 15 minutos es frecuente encontrar una elevación del ST, o más frecuente, que no se corresponde a una lesión, es decir, sería un falso positivo. Se aumentarían los falsos positivos cuando se realiza un primer electrocardiograma, cuando se valora solo un primer electrocardiograma de los primeros 15 minutos tras la RCP. Por eso se recomienda esperar un poquito más. Cambios en las guías por resucitación. Bueno, pues lo que comentábamos respecto a la angiografía coronaria emergente. El target de hemodinámico queda mucho mejor definido, con tensiones arteriales medias mayores de 65. El tratamiento con convulsiones se define mucho mejor porque es levetiracetam y ácido valproico como primera línea y después sedantes. La temperatura de control, el control de temperatura, bueno, pues en las guías de 2015 había una recomendación alta para aquellos pacientes que presentaban una parada cardíaca con un ritmo desfibrilable de inicio y había una recomendación débil para aquellos pacientes que presentaban una parada cardíaca pero sin un ritmo desfibrilable de inicio, tanto para la parada cardíaca intrahospitalaria como para la extrahospitalaria. Esto parecía que se arreglaba en las guías del 2021, bueno, porque había una recomendación fuerte para realizar una temperatura de control 32-36, tanto para la cardíaca intra como extrahospitalaria, independientemente del ritmo, durante 24 horas, pero como ahora os enseñaré, pues esto se ha vuelto a fastidiar ahora, ¿no? Con las nuevas guías y los resultados del TTM2. Respecto a los cuidados por resucitación, la tendencia es, bueno, pues en el 2021 se hace mención de los cardiac centers
y esto va a ser la tendencia en nuestro medio en los próximos meses, ¿no? Es decir, el Joan 23 está más convencido de que él es el cardiac center y que todas esas paradas cardíacas que no tienen, que tienen una clara causa, al menos de inicio, cardíaca, pues deberían de ser derivados allí. Esto, bueno, pues eso es algo que lleva un proceso y yo me imagino que pronto será oficial, no sabemos cuándo. Hipotermia versus normotermia. Estos son los resultados del TTM2, en el que esto ha salido hace unos meses y ha hecho que el European Resuscitation Council realizara de nuevo una revisión sistemática, un metaanálisis y publicara de nuevo las guías y las recomendaciones sobre la terapia de control de temperatura en la fase post-resucitación. Bueno, pues aquí se randomizaron los pacientes en dos grupos. En un grupo a recibir hipotermia 32-36 asistida con parches transcutáneos y en otro, pues un grupo de control en el que se mantenía un control de temperatura estricto, sobre todo en las 40 horas de intervención, en el que ya sea por medidas farmacológicas o con la colocación de parches transcutáneos, se evitaba la hipertermia, es decir, temperaturas mayores de 37,5. Por lo tanto, dos grupos de tratamiento en el que ni en los subgrupos ni con diferentes grados de disfunción neurológica se obtuvieron resultados en una dirección o en otra. Entonces, lo que obtuvieron en el TTM2 son resultados muy neutros. Lo que sí obtuvieron en el brazo de la hipotermia, pues una mayor incidencia de arritmias que resultaron en compromiso hemodinámico. Bueno, pues por lo tanto, de nuevo, el debate está servido, pero antes de iniciar el debate, bueno, pues las guías que se acaban de publicar hace unos días, pues lo que vienen a decir es que no hay suficiente evidencia pues, para recomendar a favor o en contra una temperatura de control para aquellos pacientes eso, con intra o extrahospitalarios, independientemente del ritmo, pues en el cuidado por resucitación. Por lo tanto, no pueden recomendar ni nada a favor ni en contra. Lo que sí que recomiendan es que tiene que haber, pues, las primeras 40 horas o en las primeras 72 horas, pues un control de temperatura estricto pues, para evitar la hipertermia. El 30, para los interesados, pues el 30 de marzo de este mes, pues habrá pues, un debate en torno a esto de la European Resuscitation Council. Y, bueno, pues acabar con cuatro palabras sobre el pronóstico de estos pacientes. Bueno, pues en aquellos pacientes que tienen un Glasgow motor de menos de 3 y tras 72 horas, sin factores de confusor, sin sedación, sin bloqueo neuromuscular, esto ha cambiado un poco respecto a las guías de 2015, los criterios se han simplificado un poco, pero lo que viene a decir ahora es que si hay al menos dos de estos signos que son que no hay reflejo pupilar o corneal, no hay una ausencia de potenciales evocados N20. La ausencia de potenciales evocados N20 es la herramienta más específica que tenemos para predecir mal pronóstico en estos pacientes. También podemos utilizar el electroencefalograma si hay un trazado maligno, la enolasa pues, mayor de 60, el estatus mioclónico o la imagen del TAC o de la resonancia, pero esta tiene ciertas limitaciones como ahora os voy a enseñar, porque bueno, la verdad es que nunca me había metido mucho en este tema, pero la verdad es que hay una revisión reciente sobre, por ejemplo, esta revisión lo que viene a decir es, eso contempla todos los valores diagnósticos de todos los estudios realizados en neuropronóstico. Y la verdad es que es muy explicativa. Porque aquí, por ejemplo, lo que se analiza en esta revisión es la precisión del reflejo pupilar en las primeras 24 horas. Y como veis, en la última columna de la izquierda, en la que se reflejan los falsos positivos, la tasa de falsos positivos llega a ser de 25, de 31, de un 24% del reflejo pupilar en las primeras 24 horas para predecir disfunción neurológica permanente. Es decir, que durante las primeras 24 horas no nos podemos fiar del reflejo pupilar. Que pues empieza a ser fiable pues a partir de las 72 horas. La fiabilidad del reflejo pupilar pues mejora con pupilómetro, ¿no? Y esto pues eso se está empezando a utilizar sobre todo en aquellas UCIs que tienen muchos pacientes de
postparada cardíaca. Y eso mejora, pues no solo el estímulo, es siempre el mismo, la luz que se aplica a la pupila, sino que además nos da una variable continua y eso es muy valioso porque al tener esa variable continua, pues nosotros podemos adaptar nuestro umbral a aquellos, entonces ya no tenemos una variable dicotómica en los valores diagnósticos. Pues por lo tanto nos da muchísima más información que si tiene o no tiene reflejo pupilar, ¿no? Bueno, respecto al valor del TAC, por ejemplo, que esto me lo preguntó el otro día Peter, bueno, pues lo que se hace con... El TAC sobre todo tiene valor si se mide el ratio entre sustancia gris y sustancia blanca. Entonces eso te da un ratio, te da también una variable continua y entonces en las primeras 24 horas puede tener un valor predictivo de disfunción neurológica. Pero fuera de allí, solo hay un estudio que de forma cualitativa haya valorado la presencia de un edema generalizado como signo de disfunción neurológica. Y claro, y eso tiene una tasa de falsos positivos de 2,4 en las primeras 24 horas y de 0, pero con un intervalo de confianza, con un límite superior del intervalo de confianza del 95% de 10, cuando se realiza entre las 24 y el séptimo día. Entonces, TAC sí, pero nos falta información todavía si lo estamos midiendo de forma cualitativa, pero TAC sí lo que se mide es el ratio entre sustancia blanca y sustancia gris, ¿no? Eso pues no sé si se hace aquí, pero eso lo hacen algunos neuroradiólogos, ¿no? Bueno, pues ya está, sin más. Espero no haberme alargado mucho. Muchas gracias.